¿Cómo estás, hija? Continuamos con nuestro tema de la misericordia, ¿no? En el curso de religión para lo que es el año de primer año de secundaria. Nosotros ya habíamos empezado con el desarrollo de la competencia de dominar, entender, ¿no? Y aplicar lo que es la misericordia, ¿cierto? Porque nosotros para poder aplicar la misericordia, para poder conocer la misericordia y entenderla, tenemos primero, ¿no?, que saber cómo es que se entiende en la palabra de Dios la misericordia. ¿Ok? Entonces, Evelyn, por favor, Evelyn, vamos a leer, hija, este párrafo donde nos quedamos, ¿sí? Para luego subrayar la idea importante. Más que una mera devoción, es un género de la vida cristiana. Se expresa mediante actos interiores, actitudes de alma respecto a la misericordia del Salvador y de la confianza en Dios. Como exteriores, la veneración de la imagen, la hora de la misericordia, el rezo de determinadas oraciones, la llamada coronilla, la fiesta de la divina misericordia y los actos de misericordia con el prójimo. Entonces, ¿qué es lo que subrayamos? ¿Qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo que nos quieren decir sobre la misericordia? A ver, Matías, si pusimos atención a lo que nos dijo Evelyn, ahí hay algo importante, ¿ah? Sobre la misericordia. La misericordia será sentir pena por alguien, llorar. Ay, pobrecito. Eso será misericordia. A ver, Matías, ahí dice algo importante, ¿ah? En ese párrafo. ¿Qué cosa será? Más que una mera devoción, es un género de la vida cristiana. Más que una mera devoción, es un género de la vida cristiana. Eso como que no lo entiendo mucho, ¿no? Como que son palabras que tú entiendes esa expresión. ¿Qué nos quiere decir esa expresión? Más que una mera devoción, es un género de la vida cristiana. A ver, explícame. Ya saben, chicos, que a veces en los textos, no todo lo que ponen en los textos es importante. A veces hay ideas secundarias. Muchas veces hay ideas secundarias que complementan las importantes. Entonces, cuando yo menciono el subrayar, Matías, o cuando te piden subrayar un texto, ¿vas a subrayar las importantes o las principales? Perdón, ¿las secundarias o las principales? Las principales. Claro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es para ti la idea principal? Porque la primera no la entiendes siquiera. Entonces, ¿cómo puedes decir que es una idea principal si ni tú la entiendes? ¿Cuál sería la idea principal? Matías, se nos va la hora de ese párrafo. Tú estás siguiendo la lectura con Evelyn. Evelyn, cuando tú lees, debes seguir la lectura contigo, al igual que yo, la profesora. Los tres seguimos la misma lectura. Entonces, cuando nos pregunta, debemos contestar rápido. Yo no me voy a poner a leer otra vez, porque si no se nos va a pasar la hora, Matías. ¿Cuál es la idea principal de lo que leyó Evelyn?
A ver, por favor, Matías, ponga atención a la clase. Evelyn, ¿qué es lo que debemos subrayar? Porque no puedo esperar más tiempo. Tenemos que avanzar. Actos de misericordia con el prójimo. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? Los actos de misericordia con el prójimo. Los actos de misericordia y los actos de misericordia con el prójimo. Ya puede ser, pero antes de eso ya, porque los actos de misericordia tienen que ser con el prójimo. Ya, definitivamente sí. Pero ¿qué más debemos? Hay algo, hay una idea más arriba que debe de ser reforzada, subrayada, resaltada. Los actos de misericordia son con el prójimo, definitivamente. Ya, pero ¿qué más? Hay una idea ahí. Se expresa mediante actos interiores. ¿Cuáles son los actos interiores? Dice que la misericordia se expresa mediante actos interiores y exteriores, ¿no? ¿Cómo actos interiores, Miss? Actitudes del alma. Es decir, tú del alma sientes misericordia. La misericordia no se compra en el mercado, Matías. Las dos ideas, si ustedes leen por leer, están en primer año de secundaria. No pueden leer por leer. Tienen que tratar de entender lo que leen. ¿Y cómo, Miss? ¿Cómo hago yo para tratar de entender lo que leo? Pues tratando de identificar la principal del párrafo. De lo contrario, hijos, están leyendo por leer. Y esa no es la idea de la lectura. Lo importante de ese párrafo es que te están diciendo que la misericordia se expresa de dos maneras. Una parte interior, cuando el alma siente la misericordia del alma, es una expresión del alma. Y también tenemos un acto exterior en la misericordia. Cuando tú, ¿no? La hora de la misericordia lo haces a través de rezos o oraciones. Es la forma exterior, ¿no? Rezas horas por la otra persona, rezas horas porque su situación sea menor, ¿no? Entonces, la misericordia tiene dos momentos o dos actos. Una que es una parte interna, cuando el alma siente misericordia, y dos, la parte exterior cuando tú oras por esa persona. Por eso les decía, la misericordia se expresa llorando, diciendo pobrecito. Eso no es misericordia. Continúo. Matías, siguiente párrafo. La devoción, como hoy es conocida, fue esparcida por medio del diario de la monja polaca Santa Faustina Kowalska, conocida como Apóstol de la Misericordia, donde narra las conversaciones místicas que tuvo con Jesucristo, puestas en forma de diario a petición de su confesor, el beato Michał Sobótko, y Jesucristo mismo. La devoción se propagó después de los desplazamientos de Polaco por la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ¿no? Acá sí, en este párrafo hay una cuestión informativa, ¿no? La devoción, como hoy es conocida, fue esparcida por medio del diario de la monja polaca, porque dice que Santa Faustina Kowalska, ojo, Santa Faustina Kowalska, dice que recibió la llegada del Espíritu Santo donde le daba la misericordia. Ella lo expresa una vivencia real y por eso que después la convirtieron en santa, le dieron el título de santa a Faustina Kowalska. Kowalska. Ella era una monja y le dieron el título de santa porque dice que recibió la aparición del Espíritu Santo, ¿no? Y recibió la aparición del apóstol de la misericordia, dice, ¿no? Donde narra las conversaciones místicas que tuvo con Jesucristo, ¿eh? Puestas en forma de diario a petición de su confesor. Luego las escribe, ¿no? Esta monja, Faustina Kowalska, escribe esta aparición, ¿no? Y luego con los años la hacen santa ella, ¿ok? De ahí viene la historia del apóstol de la misericordia y de la divina misericordia. De ahí, de una presencia
que experimenta Faustina Kowalska. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial se propagó esta historia, dice, ¿no? Por todo Europa, me imagino, ¿no? Parte de Asia. Vamos a continuar. Acá no hay mucho que subrayar porque esa es una parte de la historia de donde viene lo de la misericordia. Vamos a acá. Evelyn, siguiente párrafo, por favor. Después de un periodo de cuestionamiento oficial, esta devoción recibió un gran impulso durante el pontificado de Juan Pablo II, quien proclamó la fiesta divina de la misericordia, a celebrarse todos los años el primer domingo después de Pascua, del 30 de abril del 2000, al canonizar a Santa Faustina. Claro, ¿ya ven? ¿No? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Que les decía yo que cuando esta monja, ¿no? Faustina Kowalska empieza a explicar lo que había pasado con ella, que se le había aparecido el apóstol de la misericordia, ella, obviamente que estos actos son investigados, ojo, no vayan a creer que uno agarra y dice, yo agarro, y a mis Carlitas se le apareció el Espíritu Santo, y me van a creer. No, la Iglesia Católica empieza a hacer sus averiguaciones, empieza a investigar, pueden durar años, y después se dan cuenta que de verdad ha pasado esta situación, y después de años ella la canoniza. ¿Qué significa canonizar? ¿Saben lo que significa canonizar? ¿No? Canonizar es cuando te dan el título de santa. Eso significa canonizar. ¿Ya? Seguimos. Entonces, esto es parte de la historia para que ustedes lo sepan. Ya en el 30 de abril del año 2000 la canonizaron a Faustina como santa. Por eso es que ahora es Santa Faustina. ¿Ok? Vamos a continuar, Matías, siguiente párrafo. Esta devoción considera que la principal prerrogativa de Jesús es la misericordia y que es la última tabla de salvación. Se accede a la misericordia por la confianza. Esta devoción está integrada por el mensaje de la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la imagen de la Divina Misericordia, la fiesta y la hora de la misericordia, las 15 horas. En su diario, Santa Faustina escribió que Jesús le dijo: Sigue, hijo, sigue. toda alma que cree y tiene confianza en misericordia la obtendrá. La última tabla de salvación es recurrir a misericordia. Yo soy el amor mismo y la misma misericordia. Las almas que veneran mi misericordia brillarán como un resplandor especial de la vida futura. Ninguna de ellas y el fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Ajá. Ya, Santa Faustina, eso fue lo que dijo, que Jesucristo se le había presentado con el apóstol de la misericordia y que Jesús le dijo eso, le habló de la misericordia. Y así el mundo conoce la misericordia, gracias a Faustina, ¿no? La conoce en el sentido de concepto, vamos a decirlo así, ¿no? Dice, todo alma que cree y tiene confianza en mi misericordia, Matías, no te comas el mi, en mi misericordia la obtendrá. O sea, jóvenes, por eso es que la misericordia tiene que ver mucho con el perdón, ¿cierto? Nosotros hemos hablado con el perdón. Ahora también hemos hablado que el perdón no es fácil, ¿no? A ver, nos matan a un hijo y vamos a perdonar de buenas a primeras. No es fácil. La misericordia es un proceso que tiene que ver con una parte interior. Y por eso es que dice, ¿no? Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia, la obtendrá. Por otro lado, hijos, la misericordia también va de ambas partes, Evelyn. Una cosa es poder perdonar y otra cosa es el que tú alcances el perdón.
en algún momento de algún hecho inadecuado que has hecho, que has permitido. Entonces, hijo, esos presos que están en la cárcel, ¿tú los puedes juzgar? ¿Tú los puedes juzgar? Tampoco he dicho que te sientes con ellos a comer, tampoco. Pero nadie sabe su situación, por qué cayeron en ese acto y no los podemos juzgar. Por eso es que una de las obras de misericordia es darle oído a un delincuente, irlo a ver a un preso. Eso es una obra de misericordia. Porque ellos ya están pagando. En el mundo terrenal, ellos ya están pagando. Ahora, ¿tú los vas a despreciar? ¿Tú los vas a mirar con discriminación? Tampoco te he dicho que te sientes a tomarte con ellos. Pero de repente la misericordia, ¿qué es? ¿Cuál es el acto exterior de la misericordia? Orar por sus almas. Orar porque encuentren el perdón de Dios. Así estás haciendo misericordia. Así. ¿Me entienden? Lo amplio que es la misericordia. La última tabla de salvación es recurrir a mi misericordia. Nosotros no juzguemos, hijos. Es muy difícil. A veces cuando uno va creciendo, va siendo adulto, se cree que es capaz de juzgar. Ay, mira, no, ¿cómo hizo eso? Ay, qué mal. No, es un mal padre. Simplemente oremos. Oremos porque esa persona que está siendo un mal padre va a tener su castigo. ¿Pero dónde? En el juicio final de Dios. Eso va a ser mucho peor que la cárcel en la tierra. Entonces oren para que lo pueda soportar. Oren porque cambie su vida. Eso es tener misericordia. Eso es lo que nos quiere decir Dios. Yo soy el amor mismo y la misma misericordia. Creer en Él ya es misericordia. Las almas que veneran mi misericordia brillarán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Eso dice la palabra de Dios a través de su Hijo Jesús. ¿Qué más nos dice de la misericordia, Evelyn? Las almas que propagan la devoción. ¿Qué más? La misericordia dejó durante toda su vida como una madre cariñosa a su hijo recién nacido. A la hora de la muerte no seré para ellos juez, sino su Salvador misericordioso. Que no tema acercarse a mí el alma débil, pecadora, aunque tuviera más pecados que granos de arena hoy en la tierra. Todo desaparecerá en el abismo de misericordia. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplicó mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. ¿Se Quien dan no cuenta? quiera Todavía. ¿Se dan cuenta, hijos, lo grande de la misericordia de Dios? Inmensa la misericordia de nuestro Padre, es inmensa. Por eso es que a veces es muy penoso cuando hay gente que se suicida. ¿Por qué creen que la gente se suicida? ¿Porque se siente bien o porque se siente mal? Porque no se siente digno. Y a veces toman la decisión de terminar con su vida ellos. Cuando solamente Dios tiene en sus manos el terminar con nuestras vidas porque Él nos la dio. Como Él nos la dio, nosotros no tenemos el poder sobre nuestro cuerpo para destruirlo. Entonces, a veces, ¿qué pasa cuando la gente se suicida? Es porque se cree indigna, porque ya no quiere seguir más. Y no sabe que Dios tiene un plan de vida para nosotros, no lo tiene claro. No se está acogiendo la misericordia. Ya se cree en desdicha y ya no quiere seguir más. Ya. Es como cuando en la guerra tú te das por terminado. Te vencieron. Y no. Nosotros tenemos que seguir luchando en la guerra. Así no tengamos armas, pero con nuestra actitud hasta el final, hijos. La vida es una guerra. Hay que seguirla. Pase lo que nos pase, Dios tiene un plan de vida para nosotros. Algo viene después. Pero si te das por vencida, por vencido, me suicido.
Y lamentablemente muchos mueren sin conocer la gran misericordia de Dios. Por eso que Dios dice, miren lo que le dijo Jesús a Faustina en ese encuentro, ¿no? Le habla sobre el amor de su Padre que está encarnado en él, porque Jesús es el Dios en Hijo, son uno solo, Dios, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? La Divina Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Dice, no puedo castigar aún al pecador más grande. Dice, si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Imagínense. Dios es tan inmensa su misericordia que podría perdonar al peor de los delitos si es que encuentra realmente, ¿no?, la resignación en su corazón, realmente quiere ser perdonado, realmente, porque a Dios no lo podemos engañar, ¿cierto? Entonces terminamos la separata diciendo, quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Bueno, ¿no? Ya no quieres mi perdón, entonces tendrás mi justicia en el juicio final. ¿Ok? Aquí terminamos, hijos, la misericordia. Les voy a pedir que investiguen los 12 actos, las 12 obras de misericordias. Hay misericordias de espíritu y hay misericordias, hay dos tipos de obras de misericordia. Investíguenlo en el Google y lo transcriben en su folder. ¿Ok? Esa es la tarea. Nos vemos más tarde, ¿no? Con DPCC. Bye, bye.